Esta mañana vamos a estar leyendo en el libro de Génesis, capítulo 22, versos 15 al 19. Y dice así la palabra de Dios: Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Gloria a Dios. Una de las historias tal vez más conocidas de la Biblia, una de las historias más comentadas, y tal vez sobre la cual se ha hecho muchas predicaciones. Pero este capítulo 22 para mí está cargado de muchas emociones, pues en los primeros versos nos cuenta cómo Dios un día decide probar a Abraham y le pide que vaya a un lugar llamado el Monte Moriah para que sacrifique a su hijo Isaac sobre un altar. Esto es algo que de pronto, cuando uno no ha leído la Biblia y lee esta historia por primera vez, le sorprende mucho, porque esta historia en realidad es inusual, es una petición inusual que Dios le hace al patriarca Abraham. Y nos preguntamos, ¿cómo fue que sucedió eso? ¿Por qué a Dios se le ocurrió eso? Porque humanamente hablando parece algo inverosímil, algo que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo podemos pensar que Dios, el Dios que prohíbe que las personas cometan el delito de homicidio o el delito de asesinato, en donde Él deja en sus mandamientos un mandato específico que dice no matarás, y de pronto le dice a su siervo, le dice a la persona que él había escogido, le dice que tome esa decisión? Y uno dice, bueno, esto es crueldad. Dios de pronto se comporta de manera cruel. Le pide el sacrificio, un sacrificio humano, que sabemos dentro de toda la relación de la historia bíblica, Dios no pide sacrificios humanos, por lo menos en este caso, porque Él se lo está pidiendo a una persona. Más adelante vamos a ver cómo Él ofrece en sacrificio a su hijo. Pero es una situación un tanto diferente que merece también otro análisis diferente. Pero en este caso Él pide un sacrificio humano, o sea, en el caso de Isaac, que Abraham sacrifique a Isaac. Isaac es el hijo, el primogénito, es el primer hijo de Abraham, hijo de la promesa. Sabemos que Abraham ya había tenido otro hijo también, pero el hijo primogénito que se le cuenta bíblicamente hablando es Isaac. Ellos habían esperado, él y su esposa, dos padres ancianos, dos viejitos, dos abuelitos, habían esperado por años esta promesa que el Señor les había hecho. Durante ese tiempo sucedieron una serie de cosas muy interesantes, pero lo cierto del caso es que ellos esperaron y llegó el momento y el Señor se los dio y era el hijo de la promesa, y de pronto Dios le dice, bueno, ya hasta aquí les presté este hijo, le toca a ustedes ahora llevarlo, le toca a Abraham ahora subir al monte Moriah y sacrificarlo. ¿Por qué sucedió esto? Todavía usted se pregunta, pueden haber muchas explicaciones, y teológicamente hay muchas respuestas, interpretaciones más o menos coherentes, que usted podría decir, sí, está bien, Isaac puede ser un prototipo de Jesús. Dios estaba mostrándonos nos estaba dando una reseña o un adelanto mesiánico de lo que iba a pasar. Pero
lo cierto del caso es que yo particularmente me atengo a esto. Dios es soberano. Dios no tiene límites. ¿Cuáles serían los únicos límites que Dios tiene para sí mismo? Su propia palabra y sus propios pensamientos. Pero en cuanto a todo lo demás, no existen límites en cuanto al accionar de Dios. Pero también es difícil entender cómo primero Él hace un plan, fragua un plan para que Abraham y Sara tengan un hijo y luego les dice que lo sacrifique. Ahí queda uno siempre con la interrogante. Yo particularmente pienso que algún día le voy a tener la oportunidad de preguntarle a Dios, si es que me lo permite, muchas cosas, muchos secretos que hay en la Biblia, muchos pasajes que a veces cuesta mucho entender, que humanamente son difíciles de entender. Pero sin embargo, la historia bíblica cuenta que Abraham tomó al joven, ya era un muchachito, no era un niño, era un muchachito, su hijo, toma un cuchillo, toma una tea ardiendo. En ese tiempo no habían fósforos, ni había canfín, como le llamamos nosotros, para encender el fuego. Se llama queroseno, en Costa Rica le llamamos canfín. No había ningún otro tipo de combustible, ni diésel, ni gasolina, ni nada de esas cosas. Entonces él tenía que llevar el fuego, tomó una tea ardiendo y un cuchillo, y al muchacho, un poco de leña que lo carga sobre un burro y se va por la montaña. Comenzó a caminar para cumplir el requerimiento de Dios. La Biblia no dice que él en algún momento pusiera resistencia, la Biblia no dice que él en algún momento cuestionara la voluntad de Dios, simplemente dice que obedeció. Vamos a tomarlo así porque así lo dice la palabra de Dios. Podríamos imaginarnos una serie de cosas, pero bíblicamente no existe un sustento legal para eso. Y todo lo demás que nosotros hemos leído, ya conocemos la historia. Dice la Biblia que Abraham llegó al lugar del sacrificio, ató al muchacho de pies y manos, lo amarró como se amarra un animalito que se va a sacrificar, de sus dos pies y sus dos manos, y se dispuso a sacrificarlo sobre el altar. Construyó un altar de piedras y se dispuso a degollarlo, que era la forma en que se sacrificaban en ese tiempo los animales. Degollar al muchacho o cortarle el cuello, como normalmente se conoce. Pero justo en ese momento, justo en el momento que iba a hacer ya el sacrificio, Dios en persona, la Biblia lo menciona ahí como el ángel de Jehová, le dice: no hagas eso, un momentito, Abraham, ya está bueno, ya hasta aquí llegamos con esta prueba que te he puesto. Yo sé que tienes temor de mí, yo sé que ocupo el primer lugar en tu corazón, porque no me has rehusado entregarme a lo que es considerado como lo más valioso para tu persona, para tu esposa y obviamente para toda la gente que estaba alrededor de Abraham, porque ya para ese tiempo la gente había escuchado la promesa, la historia era muy conocida, y los que vivían con él, los que estaban alrededor de él, pues obviamente que estaban muy ansiosos de eso, y al niño lo respetaban porque era el descendiente, era el hijo, como se decía en otros tiempos, el hijo legítimo de Abraham y Sara. Luego de que pasa esta historia, ellos regresan a casa, y esto no lo dice el relato, esto sí lo supongo, pero fue un momento de mucha alegría cuando ya Abraham se siente liberado y dice: bueno, ya Dios me quitó esta carga, no sé por qué me puso esta prueba, pero me liberó. Bajemos al pueblo donde vivimos y hagamos una gran fiesta. Ellos llegaron al pueblo, invitaron a los vecinos que estaban por ahí cerca, cogieron varios corderos y los sacrificaron. Estos sí eran animalitos de verdad, y se sentaron a comerlos, tomaron vino. Si la historia hubiera sido en Costa Rica, hubiera sido un poco diferente, ¿verdad? Hubieran hecho seguramente una olla de chicharrones, hubieran hecho tortillas palmeadas, hubieran hecho pico de gallo, hubieran hecho también elotitos estilo mexicano, como los que hace Ana Elena, con chile y con queso encima y mayonesa, algo delicioso. Se hubieran tomado ahí algunas bebidas de todo tipo, espumosas también, y hubieran celebrado a lo grande, ¿verdad? Porque era un momento de mucha alegría.
Era un momento de mucha emoción. Dios los había tenido a Abraham y a todo el campamento, los había tenido en vilo durante mucho rato, varios días, porque del momento en que Abraham le da la noticia a Sara, pues ocurrieron, no fue algo así de inmediato, no fue que dijeron, Dios me dijo que fuera a sacrificar a Isaac, y se fue, media hora después estaba en el monte Moriah. Ellos tuvieron que caminar, y esto fue algo que todo el pueblo lo vio, todo el pueblo lo sufrió Sara, lo sufrió Abraham, y era el momento precisamente para celebrar. Así que no tenemos por qué pensar que no hubo fiesta, ¿verdad? Que no comieron chicharrones con yuca, qué rico, ¿verdad? O con bananitos sancochados. Sin embargo, hermanos, en todo ese interín, es decir, en el momento que Dios no le permite a Abraham sacrificar a su hijo, a Isaac, y la organización de la fiesta que le acabamos de montar ahí al texto bíblico que no está, que no es bíblico, todo esto que les acabo de decir, Dios le habla por segunda vez al patriarca y le dice, por segunda vez dentro de ese momento del sacrificio, porque Dios le habló a Abraham durante muchas veces en la historia que está en la Biblia. Dios le habla por segunda vez y le dice algo que es importante recapitular, es algo que es importante que veamos. Verso 17, ahí usted lo puede ver en su Biblia. Le dice el Señor: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y dice el verso 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Dios le dice algo muy importante. Le dice a Abraham: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Aquí hay dos aspectos importantes que deberíamos ver, porque todavía en este tiempo, actualmente, se sigue pensando, y esto lo he oído muchas veces, que es a partir de este momento en que Dios decide, Dios le permite a Abraham ser un hombre muy rico, le multiplica, lo llena de bienes, lo llena de posesiones. Hay gente que de alguna manera se empeña en enseñar sobre este aspecto, pero la verdad es que no. Lo cierto del caso es que no. Si escudriñamos bien la historia, nos vamos a dar cuenta que ya para ese momento, ya para el momento en que Dios le da esta segunda vez, le vuelve a hablar sobre esta promesa específica, ya para ese momento el personaje que nosotros conocemos, llamado Abraham, él estaba a punto de sacrificar a su hijo. Ya Abraham era una persona adinerada. O sea, Dios no le pide a Abraham el sacrificio y Abraham dice: voy a ir para ver si Dios me bendice. Él era un hombre bendecido. Él era un hombre que tenía mucha bendición, desde el punto de vista como usted lo quiera ver. Normalmente, cuando humanamente hablamos, y esto sucede mucho en las iglesias, la gente dice: ay, estoy bendecido. Bueno, estoy bendecido ¿por qué? Pues tengo dinero en mis bolsillos. Estoy bendecido porque tengo la casa libre, porque acabo de pagar el carro. Eso no es bendición, pero bueno, él era una persona muy adinerada. Muchas veces, hermanos, se analiza el sacrificio de Isaac y se dice que es precisamente porque Abraham no rehúsa sacrificar a Isaac que Dios lo premia, que Dios lo llena de bienes. Pero en realidad, si usted lee la palabra, se va a encontrar que hay otros pasajes anteriores que nos enseñan acerca de la obediencia de Abraham, y que esta obediencia de Abraham no fue obra de la casualidad, no fue un momento fortuito. Mucha gente dice: es que Abraham obedeció a Dios en el momento que iba a sacrificar a su hijo. No, Abraham nos muestra una vida continua de servicio a Dios y de búsqueda de Dios. Cualquiera diría: entonces Abraham era un hombre perfecto, entonces Abraham era un hombre intachable. No, hermanos, era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros. Era una persona igual que nosotros. Era una persona que tenía defectos como lo tendría cualquier mortal. En el libro de Génesis, en el capítulo 12, verso 1,
se nos enseña que Abraham sale de su tierra. Él vivía en un lugar que se llamaba Harán. Harán estaba en la antigua Mesopotamia. Sale de su tierra precisamente siguiendo la voluntad de Dios. El Señor se lo pide así, de esa manera. El Señor llama a Abraham por primera vez y le dice: mira, Abraham, ya no te quiero ver más aquí en Mesopotamia, no quiero que sigas viviendo aquí. Te voy a sacar, te voy a dar una orden, te vas a ir de este lugar y te vas a ir largo, muy largo de esta tierra donde tú vives y muy largo de toda tu familia. Tienes que salir de aquí, punto, le dice el Señor. Y Abraham salió de ahí. Ahora, la Biblia no dice que lo hizo inmediatamente tampoco, porque a veces como que tendemos a tergiversar la Biblia y agregarle cosas que la Biblia no dice. Y él inmediatamente salió. No, el texto no hace una relación de tiempo, porque si se escribiera bíblicamente todas las cosas que pasaron detalle por detalle, nunca se terminaría. Cuando usted va al Evangelio de San Juan, se encuentra que dice que si se hubiera escrito todas las cosas que Jesús hizo, no cabría en los libros. Entonces, lo cierto del caso es que él obedeció y se fue. Salió de su casa, de su familia, de su tierra. Cometió un pequeño error, que fue llevarse a su sobrino Lot, pero bueno, eso también es otra historia. Él hizo lo que el Señor le pidió. En el capítulo 13, versos 5 y 6, la palabra dice que, y aquí es donde yo quiero llegar, porque no fue como le han dicho a la gente, o como se nos ha tratado de hacer ver, que es a partir del momento en que él sacrifica a Isaac que Dios lo bendice. En el capítulo 13, específicamente versos 5 y 6 del libro de Génesis, la palabra dice que Abraham era dueño de muchas ovejas, era dueño de vacas y tiendas también. ¿Qué significa esto? Significa que él no solamente tenía ganado, sino que también había gente alrededor de él viviendo. Ellos vivían en tiendas. Recordemos que ellos eran nómadas. Ellos se desplazaban a los lugares donde habían pastos, porque ellos eran pastores de ovejas, pastores de ganado, y había gente viviendo en tiendas alrededor. Si Abraham salió de su tierra sin su familia, ¿quiénes eran los que vivían en tiendas a su alrededor? Eran sus esclavos. Era el tiempo que era permitida la esclavitud. Entonces toda esa gente que estaba alrededor de él eran esclavos que cuidaban de todas sus posesiones. Tan es así que constituían o habían formado una comunidad. Así que un hombre, un patriarca que tenía ganados, que tenía ovejas y que además de eso tenía esclavos, era una persona rica, era una persona muy adinerada. Cuando él obedece a Dios y está a punto de sacrificar a su hijo Isaac, ya Dios le había prosperado en gran manera, económicamente hablando. Así que vamos a descartar esta prosperidad de la cual muchas veces se nos quiere meter en la cabeza. Si usted obedece, usted va a ser altamente prosperado. Dios le va a dar bienes, Dios le va a dar riquezas. Eso es una cosa totalmente diferente. Pero Dios aquí, en esta segunda vez, cuando él va a sacrificar a su hijo y Dios se lo impide, le dice que nuevamente lo va a bendecir. ¿Y qué es bendición entonces, de acuerdo con el texto bíblico? Bendición es premiar por el comportamiento obediente que el Señor tiene. Y hemos visto a través de los años cómo muchos ponen el sacrificio de Isaac y la obediencia de Abraham como un ejemplo para seguir siendo bendecido económica y espiritualmente. Pero lo que el Señor nos quiere mostrar con ese texto es otra cosa. Hay y otros pasajes con respecto a la bendición que encontramos en la Biblia que han sido mal utilizados. Otro aspecto importante que debemos considerar ahí es que Abraham, desde que salió de su tierra hasta su muerte, no fue 100% obediente. Porque como les dijimos, es que Abraham era un hombre intachable, obediente, íntegro. No lo maximicemos, no lo endiosemos. Era un ser humano común y corriente. Él no fue 100% obediente y jamás hubiera logrado ser 100% obediente. Y todavía mucha gente dice, es que tuvo una fe inquebrantable. No, tampoco. Él no tuvo una fe inquebrantable. La Biblia nos enseña también que Abraham tuvo momentos de duda,
momentos de debilidad, como los pudiera tener cualquier ser humano. Dígame usted si usted no tiene momentos de duda y de debilidad constantemente. Pues claro, Abraham así los tuvo. Por ejemplo, ahí nos vamos a encontrar cómo en 2 ocasiones Abraham oculta que su esposa, que su mujer Sara era su esposa. Él dice, no, ella es mi hermana. Y precisamente porque él tenía problemas con los enemigos, él pensaba que si él decía que Sara era su esposa, lo podían matar para quitársela. Y eso le sucedió en 2 ocasiones. Así que él no era un hombre de una fe inquebrantable, ni era un hombre íntegro 100%. Pero luego, teniendo la promesa de que Dios le iba a dar un hijo con su mujer, que era potencialmente estéril, la Biblia nos enseña que Abraham era un hombre fértil, pero ella era una mujer potencialmente estéril. Y entonces Dios permite que Sara tenga un hijo. Al ser él un hombre fértil y ella una mujer potencialmente estéril, dentro de esos deslices que tuvo Abraham, se permite y acepta tener un hijo con otra mujer. Y esta mujer era una esclava egipcia llamada Agar. Pero bueno, al final, para Dios, todos esos momentos de debilidad, y esto es importante que nosotros lo tomemos para nosotros mismos, porque la gente dice, ay no, es que yo no puedo, yo soy muy débil, yo caigo a cada rato, yo me deslizo, yo no puedo mantener mi fe, no puedo mantenerme constante. Hermanos, si usted analiza la Biblia, no existe un solo hombre que haya sido íntegro. De todos los que se mencionan, de todos los que se han probado, del rey David se dice que David tenía un corazón conforme a Dios, y David tuvo montones de errores. Así que no tenemos excusa para dejar de seguir a Dios, como muchas veces la gente lo dice, no, yo no, ni la pulseo más, ya no voy a estar más en la iglesia porque definitivamente yo no puedo. Todos tenemos momentos de debilidad. A pesar de esa cantidad, ese conjunto de actos, si usted sigue leyendo la Biblia hasta el final, se va a encontrar que este varón es tomado como un ejemplo de hombre de fe. Ve qué interesante, falló en su fe, se le quebró su fe, tuvo momentos de debilidad, y al final Abraham es tomado como un ejemplo de hombre de fe, según el mismo capítulo de Hebreos, en el capítulo 6 del libro de Hebreos, y en el capítulo 11 de este mismo libro se le sitúa como uno de los héroes de la fe. Qué interesante, ¿verdad? Héroe y hombre de fe según el libro de los Hebreos. Y un segundo aspecto a considerar, hermanos, es la multiplicación de la descendencia. Y esto nos lleva a un término todavía más que numérico, espiritual. Porque Dios le dice que Él le iba a multiplicar la descendencia. Y yo quiero que me escuche esto. Hoy en día, todos aquellos que deciden seguir a Jesús por fe, continúan siguiendo a este héroe de la fe, y somos descendientes espirituales de Abraham. Qué interesante, ¿verdad? ¿Usted sabía que usted y yo somos descendientes espirituales de Abraham? Porque hemos seguido un camino de fe. Usted y yo somos descendientes espirituales de Abraham por la fe que hemos puesto en Jesucristo. Si no, no existiría ninguna razón, no existiría ningún motivo por el cual el libro de los Hebreos menciona a Abraham y a otros personajes más. Lo curioso del caso, hermanos, que dentro de toda esta historia que nos cuenta la Biblia, hay un versículo al cual casi no se le da importancia. Es el versículo 18 que acabamos de leer, que dice así: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. La palabra simiente, hermanos, viene de la palabra semilla o semen, que se refiere a la huella física que se deja cuando se engendran hijos. Eso es lo que significa la palabra simiente. Entonces, a partir de Isaac, que es conocido como el hijo de la promesa, se van a suceder o van a venir varias generaciones hasta llegar a Jesús de Nazaret.
que fue nacido de una mujer descendiente también precisamente de acuerdo a la simiente, descendiente de Abraham, o sea, pariente muy lejana, pero pariente de Abraham. Por esa razón es que en el libro de Génesis, capítulo 22, verso 18, dice que la simiente de Abraham, o de la simiente de Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué van a ser benditas? Porque a través de la simiente de Abraham, que es Jesucristo, hijo de una mujer descendiente de Abraham, las naciones de la tierra van a recibir esa bendición. Entonces, cuando en el verso 18 se nos habla de esto, estaba hablando específicamente de Jesús. Aquí tenemos lo que se conoce como una promesa mesiánica, o estamos hablando de la forma en que la Biblia constantemente nos está hablando de Jesucristo a través de muchos pasajes. O sea, este verso 18 del capítulo 22 de Génesis nos habla específicamente de Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 1, versos 3 al 4, lo siguiente, y quiero que le ponga atención, búsquelo ahí en su Biblia. Efesios capítulo 1, versos 3 y 4. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vea que este pasaje específicamente se está refiriendo a Jesucristo. Ahora, si usted y yo somos hijos espirituales de Abraham a través de la fe en Jesucristo, recordemos que nosotros seguimos a Jesús por fe. ¿Cómo seguimos a Jesús? Por fe, única y exclusivamente por fe. ¿Cómo conocimos a Jesús? Lo conocimos por fe. ¿Cómo creemos en Jesús? Por fe. Nunca lo hemos visto, ¿verdad que no? Nunca lo hemos visto. Aunque creemos en los textos, aunque la arqueología y aunque la ciencia, que durante mucho tiempo trató de desvirtuarlo, no han hecho otra cosa más que confirmar que sí, en algún momento existió este personaje llamado Jesús, pero nosotros lo seguimos por fe. Nosotros seguimos a Jesús caminando hacia una promesa de un lugar en el cielo que el Señor nos tiene preparados. Amén. Es la única razón por la cual cada día, cada vez que nos congregamos, cada vez que venimos al auditorio, invocamos el nombre de Cristo, porque lo hacemos por fe. Si usted analiza qué hizo Abraham, dice que Abraham salió de Harán, de la antigua Mesopotamia, y caminó por fe hacia la tierra que el Señor le mostraría. O sea, él no sabía, nunca había estado en la tierra prometida, y él caminó, porque el Señor le había dicho que fuera a un lugar que él le iba a mostrar. Hoy nosotros seguimos a Jesús, a quien no hemos visto, pero estamos seguros de que Él existe. Amén. Y nos alcanza entonces la bendición de Abraham, porque al igual que Abraham, hemos obedecido la palabra de Dios y lo seguimos a Él, porque Él es el camino para llegar al Padre. El mismo Jesús nos dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia la tierra prometida, la que Jesús vino, que nos dijo que existía y que Él nos iba a mostrar algún día. Por eso es que somos hijos de la fe de Abraham. Así que el capítulo de Efesios nos dice además lo siguiente, y es, en ese capítulo primero que acabamos de leer, esos versos nos dice así: fuimos escogidos por Dios en amor, porque Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña que nosotros sin Cristo no éramos hijos de Dios. Sin Cristo no somos hijos de Dios. Tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo. Si usted me está viendo
a través del canal de YouTube y usted no ha aceptado a Jesucristo, yo le invito para que usted acepte a Jesucristo y se convierta en un hijo de Dios. Porque la palabra del Señor nos enseña que sin Cristo no somos hijos de Dios. A través de Jesucristo el Señor nos adopta como sus hijos. Por eso es que la palabra dice que fuimos predestinados para ser adoptados. Hermanos, y eso ocurrió solamente porque Él quiso, porque a Él le plació, porque Él permitió que fuéramos adoptados y fuéramos recibidos por Él como sus hijos. El segundo aspecto que nos muestra el apóstol Pablo en estos primeros versos del capítulo 1 del libro de Efesios es que fuimos diseñados, fuimos hechos, elaborados para alabar a Dios por una eternidad, para alabar el nombre de Dios eternamente. Obtuvimos redención a través de la sangre de Jesucristo, y Jesucristo fue el que nos perdonó de todos nuestros pecados de manera gratuita, totalmente gratuita. No tuvimos que hacer absolutamente nada. ¿Cuál fue nuestro sacrificio para llegar a Cristo? Ninguno, absolutamente ninguno. Nada más lo que tuvimos que hacer fue abrir nuestro corazón y decir: si es cierto, si Jesús es el camino, yo quiero caminar con Él. Yo quiero llegar con Él a donde Él me va a llevar. Y es precisamente a esa eternidad al lado del Padre, a esa eternidad con Dios. Y número 3, con la adopción, o sea, en el momento que fuimos adoptados, de acuerdo con las leyes terrenales, específicamente en el caso de Costa Rica, cuando se da el proceso de adopción, o sea, cuando un hijo o una persona es adoptada por una familia, pasa a formar parte de esa familia, o sea, se convierte en un miembro más de esa familia y adquiere los mismos derechos, también los mismos deberes, las mismas obligaciones, pero pasa a ser parte de esa familia, aunque no haya sido parte de la familia, del ADN o de la consanguinidad, pero sí legalmente pasa a ser parte de esa familia. Y eso es lo que hace con nosotros el Señor. Por eso es que nosotros hablamos del Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando Cristo muere, en su legado nos deja que nosotros podamos ser adoptados como hijos de Dios. O sea, recibimos una adopción a través de la muerte de Jesucristo y de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Entonces, con la adopción, como hijos, recibimos a través de Jesucristo. Dice la palabra que Él nos llena de sabiduría y de inteligencia, que es las cosas que necesitamos para poder caminar con Él. ¿Cuál es la sabiduría? La sabiduría es el conocimiento para saber que un día hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que vino a la tierra a morir por nuestros pecados, que vino a la tierra para que nosotros obtuviéramos esa vida eterna, y la inteligencia para poder caminar, para poder movernos en un mundo complicado, en un mundo convulsivo, en un mundo lleno de constantes problemas. Jesús dijo que teníamos que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. ¿Por qué? Porque debemos saber comportarnos en este mundo para poder sobrevivir. Y esto lo adquirimos a través precisamente de ese legado, de ese regalo que nos da Dios con Jesucristo. Así que usted y yo no podemos andar por ahí diciendo: es que yo no entiendo, yo soy tonto, yo soy esto, yo soy lo otro. Hay gente que se escuda en esas cosas para sentirse menos. No, recuerde que si usted es un hijo de Dios, usted tiene sabiduría y tiene inteligencia, y eso se lo dio, y eso usted lo adquirió a través del sacrificio de Jesucristo, cuando usted aceptó a Jesucristo como su suficiente Salvador. Yo he estado en iglesias donde el predicador que le toca predicar, valga la redundancia, el predicador de turno le dice a alguno de los que están presentes, y lo llama, a esos que les gusta estar dando profecías y palabras, tengan mucho cuidado con eso. Llaman y dicen: así dice el Señor, hermano, de cierto te bendeciré como bendije al patriarca Abraham, y te voy a prosperar porque tú eres fiel y eres obediente. Hermanos, la verdad, yo siento pena por estas personas, porque nuestra bendición, entienda, la bendición ya llegó cuando se nos permitió aceptar a Jesucristo como nuestro suficiente y único Salvador. Esa es la bendición que nosotros adquirimos. Esa es la bendición que nos lleva hacia adelante. De cierto te bendeciré, le dice Dios a Abraham. Claro,
Por supuesto, porque Abraham tenía muchas cosas que hacer. Abraham tenía mucho que hacer, pero había un segundo verso que es el que no se le toma en cuenta, que es cuando habla de la simiente, cuando a través de Jesucristo usted y yo somos bendecidos. Y recordemos esto: cuando alguien le diga, el Señor me muestra que usted ha sido fiel y que usted ha sido una persona de fe, mentira, mentira. No somos fieles, ningún mortal es fiel, ni ningún mortal es obediente al 100% como para que a través de estos actos pueda alcanzar la salvación. Fuimos salvos por gracia, como nos dice la Biblia, gracias a Jesucristo, gracias al sacrificio de Jesucristo, única y exclusivamente. No hemos hecho ningún mérito, ni vamos a lograr ningún mérito. Por más que nos metamos dentro de una burbuja, que nos metamos dentro de un ¿cómo diríamos? Dentro de un cuarto y nos encerremos y no tengamos contacto absolutamente con nadie, no vamos a lograrlo. Nadie va a lograr eso. No va a lograr ser fiel ni ser obediente a 100% con el Señor. Si usted tiene algo en este momento, es la salvación, y esa salvación se la dio Cristo, y eso es lo que usted tiene que agradecerle a Cristo. Y otra cosa importante, hermanos: tampoco el dinero o las posesiones son una bendición. La gente dice, ay, es que sí. Claro, qué lindo, ¿cómo está esa persona? ¿Cómo anda de bendecido? Compró carro nuevo. Eso no es bendición, hermanos. Estas cosas, le voy a decir, estas cosas las obtienen los seres humanos porque a cada uno Dios nos dio talentos, nos dio un talento especial que hemos podido desarrollar en diferentes áreas. Hay gente que ha logrado desarrollar un talento especial y tiene la capacidad para trabajar en determinada área, ganar dinero, y con ese dinero también tener un talento para utilizar ese dinero, porque usted puede ser que gane mucho dinero, pero todo lo despilfarra, no sabe invertir. Dios a todos nos dio un talento especial que hemos sabido aprovechar en áreas específicas. El dinero no es una bendición. Los bienes, las posesiones no son una bendición. Y le digo por qué. Porque si fueran una bendición, los multimillonarios que se declaran ateos, incluso algunos practican el satanismo, si realmente fuera una bendición, esa gente estaría codo a codo con Dios. Y no, rechazan a Dios, desprecian la obra de Dios, no quieren saber nada con Dios. El mismo salmista lo dice en un momento que él se queda analizando cómo la gente a su alrededor prosperaba. Dice, por poco se deslizan mis pies cuando veo la prosperidad de los impíos. ¿Quiénes son los que prosperan? Los impíos casi siempre son los que prosperan. Hay personas de Dios que también prosperan, esto no lo vamos a negar, porque hay gente de Dios que utilizan el talento para prosperar y que Dios los bendice. Sí, es cierto, porque además de eso tienen a Dios de su lado. Pero la mayoría de las personas que prosperan, los multimillonarios, si estuvieran codo a codo con Dios, sería otra cosa diferente. Pero lo que ostentan siempre es producto de su talento, no es bendición de Dios. Así que Dios no se mete en esas áreas de la vida. Cuando usted decide rechazar a Cristo, lo hace por su cuenta. Y eso no significa que si usted rechaza a Cristo no va a tener prosperidad económica en la vida, porque eso va a depender de su talento, va a depender de su habilidad, nada más, que es una habilidad meramente humana. Nuestra bendición, hermanos, es haber entendido que caminamos por fe, que caminamos de la mano de Jesucristo hacia un lugar que aún no hemos visto, pero que estamos seguros de que existe. ¿Cuántos de ustedes creen que existe ese lugar en donde vamos a estar morando por una eternidad? Eso es lo que hacemos, esa es la bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios. Estamos seguros de que ese lugar existe y que en un tiempo muy próximo estaremos ahí. ¿Por qué? Porque los tiempos se han acortado, porque los tiempos son últimos y la venida de Cristo está cerca. En esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, yo le deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde y que usted esté esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones.